Nos encontramos el día de hoy con el doctor Fernando Lozano, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, especialista en temas de migración internacional y remesas, y también con el doctor Marcos Valdivia, también investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, especialista en temas de análisis espacial y económico regional. Ellos son dos de los 5 autores del reciente informe Impacto del COVID-19 sobre el envío de remesas a México y sus efectos en las economías regionales, que ha sido publicado por el Laboratorio de Análisis Económico Regional de la UNAM. Al respecto, me gustaría preguntar en primera instancia por qué estudiar la relación entre la crisis del COVID y el flujo de remesas a México. Bueno, en primer lugar, tenemos que considerar que las remesas familiares, así conocidas, son un recurso que envía la comunidad de migrantes, concentrada esencialmente en Estados Unidos, a sus familiares en México. Son un recurso fundamental para el funcionamiento del país, ya que estamos hablando de un monto que en 2019 fue de entre 36,000 millones de dólares, que esto es equivalente al alrededor del 3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, pero en algunas entidades como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas es superior al 10%, o sea que es una fuente de recursos muy importante. Es, en segundo lugar, una fuente de divisas muy importante, ¿no? Incluso superior a las exportaciones petroleras, al ingreso por turismo extranjero, incluso a la inversión extranjera. En tercer lugar, hay que considerar lo que es una fuente muy importante para el desarrollo y el sostenimiento económico de las familias, ¿sí? Estos fondos han históricamente sido una fuente muy importante de recursos para el sostenimiento de las familias y que ahora en la coyuntura de la crisis sanitaria, ¿sí? Se espera que estos recursos tengan una muy importante caída. Estimaciones hablan de que el flujo hacia México pueda estar entre 7 y 17%. Nosotros en este informe hablamos de una estimación, digamos, mayor, una caída del 20%, que incluso estaríamos hablando de una caída mucho más importante que las estimaciones que están teniendo de la caída del crecimiento económico en México para el 2020, que se habla entre el 6.5 e incluso el 10%. Digamos, el objetivo central de esta investigación, de este informe, es tratar de ver la importancia y el papel que va a tener estos recursos en la caída. Y esencialmente, la contribución que estamos haciendo y mostrando en el informe es que gracias a estos recursos económicos, el golpe económico no será tan fuerte en el país, ¿no? Entonces, digamos, la caída de los 36,000 millones de dólares con esta propuesta o esta hipótesis de una caída de 20% implicaría de alrededor de los 28,000 millones, 28.8 mil millones de dólares, y lo cual tendría esencialmente el argumento, efectos muy importantes en el funcionamiento de ciertas economías y ciertos estados, ¿no? Estoy viendo entonces que en su documento señalan que las remesas, a pesar de tener esta fuerte caída, van a ser un paliativo relevante. Ahondando un poco sobre lo que comentaba el doctor Lozano, es importante aclarar que las estimaciones que nosotros estábamos haciendo se basan, digamos, son propias, se basan en una estimación a partir de un modelo macroeconométrico y está considerando todo el contexto que está actualmente ocurriendo, que es una caída del PIB que en el informe nosotros lo estamos estimando alrededor de un 6%, una caída también de la economía norteamericana, que está en este momento alrededor de un 5% según nuestras estimaciones, caída en los precios del petróleo y todo el efecto que esto tiene dentro de la economía estadounidense en el envío de remesas hacia nuestro país. Sin embargo, aún con ese efecto, el monto de remesas que sigue teniendo el país es muy grande, es un monto muy, muy importante. Doctor Lozano comentaba que es un monto estimado de 28,000 millones de dólares, aún con esta caída. Solamente para poner esta cifra en perspectiva, este monto de remesas es 1.3 veces superior
al gasto que está actualmente ejerciendo el gobierno federal en materia de programas sociales y en materia de incluso de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Normalmente se ha discutido, y es algo que nosotros traemos a colación dentro del trabajo de investigación, que en los hechos esta inyección de ahorro externo, porque finalmente es un ahorro externo que entra a la economía mexicana y que después va a tener un impacto indirecto en producción en bienes de consumo, ya sea vía el consumo o indirectamente revitalizando a la economía de las regiones donde llega, es muy importante de considerar y por ello es en los hechos un elemento que se observa como un componente contracíclico, ¿no? Es decir, en un momento de crisis llega esta inyección de recursos y es un paliativo y es a su vez un elemento que va a suavizar la caída en el empleo y la caída de los ingresos de muchas familias. Frente a toda esta crisis del COVID-19, la participación de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos en particular es fundamental, ¿no? O sea, no solo se han convertido en personas esenciales, así como los trabajadores de la salud, ¿sí? Que han tenido un papel fundamental en poder conservar la salud de la población, sino al mismo tiempo con sus recursos están contribuyendo a salvar y a suavizar sobre todo la caída de ciertos procesos económicos en el país, ¿no? Siguen contribuyendo al bienestar y a la sobrevivencia de miles de familias,